Muy buenos días. Como equipo nos corresponde exponer acerca de las enfermedades vasculares del tracto gastrointestinal. Este es un tema que como tal es un poco extenso, por lo cual buscaremos sintetizarlo en los datos generales y también a su vez en las patologías más comunes, por lo cual ha adquirido bastante relevancia últimamente. Entonces, vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Para iniciar tenemos que tener un cierto repaso en la anatomía, porque es básicamente como la base para la patología que vamos a explicar a continuación. Entonces, como las patologías principalmente corresponden a base de la vascularización, entonces haremos cierto énfasis en repasar la anatomía de la irrigación de los órganos del sistema digestivo, principalmente duodeno, yeyuno, ilion y el colon. Entonces, para comenzar, el intestino delgado y grueso reciben sangre de tres troncos arteriales principalmente. Estos a su vez surgen de la aorta abdominal. Estos son el tronco celíaco, el cual podemos ver de color café, pintado aquí en la imagen. Este irriga el duodeno, además de otros órganos como el estómago, el hígado o el páncreas. Tenemos a la arteria mesentérica superior, la cual se encuentra de color naranja o poco amarillo. Este va a irrigar el yeyuno, el ilion, el colon ascendente y el colon transverso. Y finalmente tenemos la arteria mesentérica inferior de color como morado o rosa, el cual va a aportar la sangre al colon descendente. La siguiente, por favor. Entonces, como ya nos hemos dado una idea, la vascularización del intestino grueso es demasiado compleja. Es muy amplia, con bastantes anastomosis, intersecciones y por lo mismo potencialmente peligrosas en ciertos puntos. Aquí quiero mencionar dos puntos principales. Existen dos zonas en la amplia red de vascularización, las cuales son, digamos, de peligro, básicamente, porque estas zonas tienen cierta propensión a ser bloqueadas de la irrigación y por lo tanto presentar la patología de las cuales vamos a hablar a continuación. Estos puntos son muy específicos, son el punto de Griffith y el punto de Sudeck. Estos puntos, como ya les había comentado, son puntos que tienen esa tendencia a tener la irrigación interrumpida y de ese modo comenzar el proceso de isquemia. La que sigue, por favor. Entonces, una vez conociendo las causas de la anatomía que potencialmente puede causar estas enfermedades, vamos a hablar acerca de a quiénes puede afectar. Entonces, principalmente estas patologías afectan a las personas de la tercera edad. Por lo tanto, es de esperarse que en los últimos años haya habido un incremento de esta incidencia debido a que la esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años. Se estima que la insuficiencia vascular mesentérica representa uno de cada 1000 ingresos hospitalarios. Aparte de que es una afección de difícil diagnóstico causada por diversos factores, los cuales tienen como fin conducir al infarto del intestino delgado. Entonces, aunado a todo esto, es por eso que se le considera como una patología de morbilidad y mortalidad elevada, por lo cual es un gran reto para la medicina de urgencia de la actualidad. La que sigue. Entonces, como ya les comentaba, presenta una mortalidad y una morbilidad que puede llegar hasta el 60 al 70% y representa una de cada 1000 cirugías de urgencia. Y como ya les había comentado anteriormente, el aumento de la esperanza de vida ha hecho que esta patología se presente de forma más frecuente en los últimos 25 años. La que sigue. Entonces, para poder englobar la inmensa cantidad de patologías como que ocurren como consecuencia de la isquemia o la falta de la irrigación, el flujo sanguíneo, se han hecho diversas formas para clasificar todas esas patologías. Como ya les comento, hay varias formas, pero una de las más generalizadas y más aceptadas es dividirla como tres condiciones clínicas bien diferenciadas cada una, las cuales son la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica. Se hace mayor énfasis en las isquemias mesentéricas agudas y crónicas porque son las que con mayor frecuencia tienden a aparecer. Y estas agudas y crónicas a su vez se pueden dividir, por ejemplo, la aguda en oclusiva y no oclusiva y la crónica en aterosclerosis. La que sigue. Y aunado a todo esto tiene incluso subdivisiones. Por ejemplo, la isquemia mesentérica aguda puede desembocar en oclusión trombótica de arterias mesentéricas, oclusión embólica de la arteria mesentérica superior, trombosis venosa mesentérica o isquemia no oclusiva. Podemos ver que estas subdivisiones se basan de acuerdo a las zonas que se ven afectadas por la isquemia.
En el caso de la isquemia mesentérica crónica puede ser oclusión ateromatosa o fibrótica de vasos arteriales espláncnicos. Y en el caso de la colitis isquémica, isquemia reversible transitoria o colitis severa con necrosis transmural y gangrena. La que sigue. Y a su vez se puede dividir también de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo que se ve afectado, ya sea arterial o venoso, dependiendo si es oclusiva o no oclusiva o si es arterial o venosa. Y también podemos ver las causas en cuestiones arteriales como émbolos y trombosis mesentérica o venosa, estrangulación y trombosis. Y en el caso de la no oclusiva, arterial o venosa puede ser por vasoconstricción primaria. ¿La que sigue? Muy bien. Ahora vamos a hablar de isquemia mesentérica aguda. ¿Y qué es? Bueno, es la interrupción del flujo sanguíneo, ya sea por una embolia, trombosis o un estado de bajo flujo. Y hacer el diagnóstico de isquemia intestinal va a ser muy difícil. Normalmente en la práctica clínica debemos mantenernos mucho la sospecha de esta patología. ¿Por qué? Los signos y síntomas son relativamente inespecíficos, por lo que debemos mantener la sospecha muy elevada, ya que también estas patologías conllevan a una mortalidad muy elevada. Siguiente, por favor. Muy bien. El cuadro clínico, bueno, vamos a dividirlo por etapas. Normalmente la manifestación temprana de cuando hay una isquemia va a ser el dolor intenso de inicio súbito y con hallazgos físicos mínimos. Ya más adelante, mientras va pasando o se va produciendo la necrosis, van a aparecer signos como peritonitis, y a la exploración física vamos a encontrar mucho dolor a la palpación, defensa, rigidez y también ausencia de los ruidos hidroaéreos. Posteriormente, ya cuando progresa la isquemia, podemos también encontrar la materia fecal, que puede ser hemopositiva. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Y cuál es la etiología? Bueno, normalmente el 50% de los eventos de isquemia mesentérica van a ser por un émbolo, que es lo más común. Y entonces este émbolo se origina a partir de un trombo, ya sea en el lado izquierdo del corazón o por la ruptura espontánea o ya sea iatrogénica también. Y esto va a ir a un vaso mesentérico y lo va a ocluir. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo sería la semiología de este dolor abdominal? Como vimos, puede ser muy inespecífico, pero esta semiología nos puede ayudar para identificar este tipo de dolor. Bueno, entonces es un dolor de inicio repentino con una naturaleza ya sea aguda o puede ser tipo cólico, que no se irradia y se puede presentar con náuseas, vómitos y también diarrea. El tiempo va a diferir entre si es arterial o venoso. En la arterial va a ser más o menos de 2 a 3 horas y venoso va a ser de 5 a más de 30 días. También este dolor no está asociado al consumo de alimentos y tampoco hay algo que alivie el dolor. Siguiente. Muy bien, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Primero es importante recordar las características típicas del paciente. Normalmente vamos a tener esta patología en pacientes de edad avanzada, pero que tienen una enfermedad cardiovascular, ya sea algo periférico o ya sea algo como arritmias o etcétera. También puede ser en pacientes jóvenes con vasculopatía de colágeno. Entonces vamos a tener esas características y vamos a sospechar en un paciente que tiene este dolor que ya hemos visto con estas características, y pueden tener otras cosas que ahorita las vamos a ver. Y bueno, los resultados del laboratorio, los importantes, pusimos aquí 3, es que podemos encontrar leucocitosis, también una acidemia que va a ser metabólica y la amilasa sérica elevada. Esto, entre otros, que también pueden salir alterados. Normalmente el gold estándar de esta patología es la angiografía mesentérica. En esta es mucho más fácil llegar al diagnóstico y también puede servirnos como parte del tratamiento. Siguiente. Y muy bien, el tratamiento para estas patologías oclusivas, vamos a manejarlo en nuestros 4 puntos. Primero, las medidas de soporte y reanimación. Esto es muy importante porque para optimizar la perfusión y oxigenación de los tejidos, a veces vamos a tener que administrar ya sea líquidos, oxigenoterapia o dependiendo del paciente, la sintomatología que tenga,
Podemos también darle inotrópicos, eso es importante porque reduce el riesgo de tener algunas complicaciones. Y dependiendo, también vamos a buscar, en algunos pacientes pueden tener algunas arritmias, insuficiencia cardíaca aguda, entonces debemos tratar toda la sintomatología aparte de lo que está dándonos esta enfermedad. Y también es importante los antibióticos empíricos, ya que debemos darle antibióticos de amplio espectro para nosotros evitarnos todos esos, que la isquemia también puede conducir a algunas complicaciones infecciosas. Para esto podemos usar también cefalosporinas de tercera generación, o también se pueden usar quinolonas más metronidazol. El tratamiento definitivo, ya va a ser el punto 3, es la parotomía o la paroscopía exploratoria. Ya nosotros, ese es el definitivo para poder tratar la isquemia. Y si hay una oclusión de un vaso grande, ya sea la mesentérica superior, por ejemplo, vamos a usar la terapia endovascular, embolectomía abierta o un bypass arterial, más resección intestinal. Bueno, en la isquemia aguda mesentérica no oclusiva, existe un déficit brusco de riego de las arterias mesentéricas, pero eso no es por oclusión, sino es por una falta de llegada de sangre. En general es por hipotensión o es por un descenso del volumen de sangre en la circulación del organismo. También se puede tener lugar en pacientes ancianos como infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Pero de todo es por la falta de riego que conlleva la muerte de las células del intestino. Siguiente. Esa misma isquemia se puede provocar náuseas y vómitos, dolor abdominal abrupto y a veces la necesidad urgente de defecar. Para diagnosticarlo usamos una tomografía computarizada, una resonancia magnética o una radiografía del abdomen. Está usada para determinar si las arterias que van al intestino delgado se han estrechado. También una ecografía Doppler está usada para estimular el flujo sanguíneo, lo cual puede determinar el estrechamiento de esas mismas arterias. También se puede usar una angiografía por tomografía o una angiografía por resonancia magnética, y eso se puede ayudar en identificando el mismo estrechamiento. Para tratarlo, la isquemia mesentérica se puede tratar con un procedimiento que utiliza un globo para abrir el área que está estrecha, o se puede colocar un tubo de malla en el área que está estrecha. Si un coágulo de sangre causa una pérdida repentina del flujo sanguíneo al intestino delgado, podrías requerir cirugía inmediata, eso es para tratar la isquemia mesentérica. O también se puede tratar mediante una cirugía abierta a través de una incisión. En muchas personas con embolia arterial o con trombosis venosa requieren anticoagulación. Esos pacientes requieren anticoagulación a largo plazo. Y los pacientes con isquemia no oclusiva pueden recibir tratamiento antiplaquetario. Ahora seguimos con la trombosis venosa mesentérica. Esta se define como la obstrucción por un coágulo de sangre en una o más de las venas mayores. La vena mesentérica superior es la que frecuentemente está más frecuentemente involucrada, mientras que la mesentérica inferior solo está afectada en muy poco de los casos de esta patología. Es la causa de entre el 5 y el 15% de los casos de la isquemia mesentérica y se subdivide en dos ramas, la cual es la primaria, que es cuando se encuentra la causa
que causa esta patología y la secundaria que por el contrario no la encuentra. En la actualidad se considera que la mayor parte de los pacientes, hasta un 75% de estos, tiene la causa secundaria, y pues se conoce que la disminución de los casos de la primaria se puede deber a que las técnicas de diagnóstico han estado mejorando con los años y son identificadas más frecuentes la causa que origina la trombosis. Siguiente. Ahora vamos a ver 5 de los factores asociados, los vamos a ver en orden de el más común. El número 1 son los estados protrombóticos. ¿Cuáles son estos? Estos, el más conocido son las neoplasias, el uso de anticonceptivos orales y también menos comunes como la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, S y algunos como el embarazo. En el número 2 tenemos las enfermedades hematológicas. Entre estas se encuentra la policitemia vera, la trombocitopenia esencial y otras como la hemoglobinuria. En el número 3 tenemos enfermedades inflamatorias como lo puede ser una peritonitis o una pancreatitis, y el estado posoperatorio en el número 4, que puede ser las operaciones abdominales y como una esplenectomía. En el número 5 tenemos los demás, que puede ser una cirrosis, un trauma, etcétera, que estos no son tan comunes como los que acabamos de ver. Siguiente. Ahora aquí vamos a ver el cuadro clínico. Los síntomas, estos son los principales y los se encuentran ordenados en el orden de aparición. En el número 1 tenemos el dolor abdominal de tipo cólico, es el primero que va a aparecer siempre, y en el segundo lugar tenemos las náuseas y el vómito, que puede venir seguido a este. En el número 3 tenemos la melena, que solo un cuarto de los pacientes aproximadamente llega a tenerla, y por último tenemos la irritación peritoneal, que aparece en hasta el 50% de los pacientes como el último en aparecer. Siguiente. Para el diagnóstico, la tomografía computarizada es el gold standard y es el principal examen empleado para el diagnóstico de esta patología. Como podemos ver en la imagen de la derecha, esa es la tomografía y los planos en los que se debe de tomar. Y los hallazgos que se van a encontrar pueden ser un defecto del llenado de la vena mesentérica o de la porta también, un engrosamiento de la pared intestinal, un engrosamiento de la vena mesentérica y cambios en la grasa mesentérica. También en los pacientes a los que no se le puede realizar la tomografía y están previos a una cirugía, el diagnóstico se va a realizar mediante los hallazgos transoperatorios. En esto se va a observar el intestino delgado congestivo, hemorrágico, con pulso arterial y pues obviamente vamos a encontrar la trombosis venosa evidente. En el caso de que ninguna de estas dos opciones se pueda, pues vamos a utilizar alguna de las 3 siguientes que tenemos aquí mostradas, que es la angiografía, la resonancia magnética o el ultrasonido abdominal como último método. Siguiente. Para concluir con esta patología, vamos a ver el tratamiento. En este se utilizan los anticoagulantes para el tratamiento de la trombosis venosa mesentérica. En algunos de estos casos se puede infundir directamente el medicamento dentro del coágulo para disolverlo, lo que se conoce como una trombólisis. Volviendo a los anticoagulantes, los que con mayor frecuencia se utilizan son la heparina o algunos fármacos conexos. Pero es importante que estos solo se usan cuando no hay ningún sangrado que tenga relación. También aparte de la trombólisis, se puede utilizar con una menor frecuencia lo que es la trombectomía, que esta sí se utiliza una extracción mediante cirugía. Es importante saber que si se presentan signos y síntomas de una infección que se conoce como una peritonitis, se necesita también la cirugía para extirpar parte del intestino. Se puede realizar una ileostomía o hasta una colostomía. Hablando del pronóstico, esto dependerá de la causa de la trombosis y de cualquier daño al intestino. El tratamiento oportuno de la causa antes de que el intestino haya muerto puede llevar a una buena recuperación siguiente. Y como complicación, la principal y más importante es la isquemia intestinal. Puede ser de alguna parte o del intestino en su mayor parte, pues lógicamente por el riesgo de la insuficiencia sanguínea que tiene este intestino. Okay, vamos ahora a explicar un poco sobre la colitis isquémica aguda. Esto se debe
a la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan el colon. Eso hace que se reduzca temporalmente, es importante temporalmente el flujo sanguíneo. Por lo tanto, no se proporciona la suficiente cantidad de oxígeno a las células del sistema digestivo y esto afecta a los tejidos del área. Siguiente, por favor. Vamos a ver los factores asociados, desde el que más se encuentra hasta el que menos, empezando por algunas enfermedades cardíacas o pulmonares asociadas, también en pacientes que están posoperados del área abdominal, pacientes con infecciones, pacientes que usan fármacos y pues son fármacos muy comunes como ya sean laxantes, AINES, antihistamínicos, incluso algunos adelgazantes, entre otros. Y por último, las drogas, en especialmente la cocaína y algunas situaciones de hipercoagulabilidad. Es importante mencionar que esta es una patología que se da principalmente en adultos. En un 90% es en personas mayores de 60 años y es un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora, pasando al cuadro clínico, vamos a ver que estos son los síntomas principales. En un 70% de los casos se encuentran en este grupo de signos y síntomas y siempre empiezan en este orden también, empezando con un dolor abdominal tipo cólico intenso. Este suele aparecer de forma brusca y es de gran intensidad. Se localiza generalmente en el lado izquierdo del abdomen. Después empiezan con lo que es tenesmo o rectorragia, empiezan a tener diarrea con sangre y una urgencia defecatoria. Por último, esto no todos los pacientes lo tienen, pero muchos tienen lo que se le llama fiebre y náuseas, pero sin llegar al vómito. Ahora, para diagnosticar esto, bueno, está la prueba de elección, es la colonoscopia precoz. Esta se tiene que hacer en las primeras 48 horas, porque después el paciente se complica, puede tener lo que es peritonitis, y esta es una de las situaciones en las cuales nosotros tenemos que pasar a otras pruebas y ya no hacer la colonoscopia, como lo es una tomografía computarizada abdominal. Ahí abajo tenemos unas imágenes de colonoscopia donde podemos apreciar unos nódulos violáceos. Ahí se alcanzan a ver. Estas son característicos en esta enfermedad y con eso ya podemos llegar a nuestro diagnóstico. Siguiente. Para el tratamiento, pues esta es una enfermedad que mejora, como lo dijimos al principio, es temporalmente. Entonces, de unos 2 a 3 días mejora por sí sola. Entonces, nosotros nada más tenemos que tratar los síntomas. ¿Cuáles son? Pues podemos dar antibióticos para evitar futuras infecciones. Hay que poner líquidos vía intravenosa para la deshidratación, ya que como vimos, estos pacientes pues tienen una gran cantidad de diarrea. Entonces, no queremos que se deshidraten. También hay que tratar cualquier enfermedad médica de base, como lo vimos al principio, uno de los principales factores son enfermedades cardíacas o pulmonares. Entonces tenemos que ver si nuestro paciente tiene alguna de estas enfermedades, porque si nada más tratamos los síntomas y no la enfermedad de base, pues el paciente va a seguir recurriendo a este problema. También hay que empezar con anticoagulante con heparina, y en caso de que el paciente ya llegue mal, haya lesiones en el colon, haya algunos orificios así, pues hay que pasar a una cirugía. En la cirugía lo que se hace pues principalmente sería extraer el tejido muerto, reparar algunos de los orificios que se hayan realizado, o incluso podríamos llegar hasta extirpar una parte del colon que se haya vuelto más estrecha o que esté causando obstrucciones. Muy bien, vamos a hablar acerca de la isquemia intestinal crónica. Y bueno, esta enfermedad, isquemia mesentérica, la definimos como una entidad clínica que se produce cuando el aporte de flujo sanguíneo es insuficiente ante los requerimientos metabólicos de los órganos irrigados por el territorio de la arteria mesentérica superior, o sea, el intestino delgado y el colon derecho. Como sea, esta enfermedad es muy poco frecuente y tiene síntomas inespecíficos, como son el dolor abdominal después de comer, miedo a comer y disminución de peso y diarrea, de lo cual hablaremos más adelante. Muy bien, hablando acerca de la etiología, tiene diferentes causas. Estas son como aterosclerosis, fibrodisplasia, compresión de pilares diafragmáticos
y otras más raras, como son la vasculitis, la enfermedad de Takayasu, arteritis por radiación y arteritis autoinmune. Ahora, de todas estas causas antes mencionadas, la aterosclerosis es la causa más frecuente, siendo esta la etiología en más del 95% de los casos. Estas lesiones, al igual que la de otros vasos viscerales, se localizan con mayor frecuencia en el origen de la arteria y son causadas por un proceso progresivo en la pared anterior de la aorta abdominal. Respecto al cuadro clínico, las dos características más frecuentes son el dolor abdominal y la pérdida de peso no intencionada. Ahora, el dolor está asociado con ingesta de comida. El dolor clásicamente comienza ya sea entre 15 a 30 minutos después de la ingesta, y ese dolor se mantiene durante 5 o 6 horas después de que hayan terminado de comer. Ahora, los pacientes modifican sus hábitos alimenticios, realizando pequeñas ingestas frecuentes con el fin de minimizar la clínica. Esto es hablando acerca de la pérdida de peso no intencionada. Y como consecuencia de este rechazo a la comida es que se produce una pérdida de peso, que va entre los 10 kilos y 15 kilos, dependiendo de cada paciente. Esta pérdida de peso suele estar más asociada con la disminución de las ingestas que con una posible mala absorción intestinal. Ahora, para que exista esta clínica se necesita que al menos 2 de las 3 arterias digestivas se encuentren significativamente afectadas, y generalmente son la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, las arterias que están lesionadas. Muy bien, para realizar los métodos diagnósticos que se utilizan para esta enfermedad pueden ser invasivos o no invasivos. Y los no invasivos tenemos el ecodoppler, el angiotac, la angiografía por resonancia magnética, y en los invasivos tenemos la arteriografía. Ahora, tenemos que tener presente que no existe una combinación de pruebas que vayan a confirmar nuestro diagnóstico, pero podemos hacer un diagnóstico probable a partir de la sospecha clínica que hablábamos anteriormente y excluyendo otras causas de dolor abdominal. Las exploraciones complementarias finalmente nos van a ayudar a definir esta enfermedad. Respecto al del tratamiento médico, aún no se ha descrito ninguna medida distinta de la revascularización que permita tratar esta enfermedad. En tratamiento quirúrgico tenemos varias técnicas de quirúrgicas abiertas, derivación anterógrada, derivación retrógrada, endarterectomía aórtica y visceral, tratamiento del síndrome compresivo del tronco celíaco y tratamiento endovascular. Ahora, es importante saber y destacar que en aquellos casos en donde se corrobore el sufrimiento intestinal irreversible mediante los hallazgos de signos tomográficos anteriormente descritos, la conducta quirúrgica es imperativa, ¿sí? Y el principio quirúrgico básico en estos casos de diagnóstico tardío es la resección de aquellos segmentos intestinales que estén nefróticos. Y muy bien, bueno, le agradecemos por su tiempo y esto sería todo acerca de las enfermedades vasculares del tracto gastrointestinal.